En primer lugar, quiero agradecer la invitación cursada por el profesor José Luis Oreiro para participar en este evento con este pequeño vídeo sobre los principios básicos que regulan el funcionamiento de la Administración Pública Española en lo que se refiere a la contratación de sus trabajadores. Para contextualizar en el tiempo el debate que nos aborda, permítame que retroceda a mediados del siglo XIX. Un personaje que aparece con frecuencia en la literatura española, sobre todo en las novelas de mediados y finales del siglo XIX, es la figura del cesante. Esta persona, un hombre en aquellas fechas, era un trabajador de la administración, es decir, un funcionario que perdía su puesto de trabajo, aunque en ocasiones podía conservar una pequeña parte de su sueldo, y la pérdida se debía precisamente al resultado de los cambios de gobierno. Estos cambios de gobierno suponían que las nuevas autoridades cesaban a algunos funcionarios sustituyéndoles por personas afines a las nuevas autoridades. El cesante pasaba el tiempo confiando en una rápida vuelta de los suyos, esperamos que vuelvan los míos, se solía decir, al poder para así volver a poder ocupar su puesto en la administración. Esta práctica, bastante extendida y generalizada en las últimas décadas del siglo XIX, suponía que el acceso al empleo público no se basaba en los principios de méritos e idoneidad, sino en el principio de afinidad política al gobierno de turno. La administración pública se entendía así, o era entendida, como una herramienta, un instrumento al servicio del poder político, usándose como una red clientelar que permitía colocar en la administración a las personas que eran partidarias del gobierno. Sin embargo, a finales del siglo XIX ya se empezó a plantear de forma generalizada que esa gestión de la administración pública era una fuente de ineficiencia, tanto para el propio funcionamiento de la administración como para el conjunto de la economía y de la sociedad. Se empieza a defender así, de esta forma, la necesidad de profesionalizar la administración, para lo cual se considera como una condición indispensable la de su independencia respecto del poder político y de los ciclos políticos o electorales. Este proceso de avance en la independencia de la administración pública respecto al poder político, un proceso común a la mayoría de países europeos, culmina en España en el año 1918, hace poco más de 100 años, cuando se aprueba el principio de inamovilidad de los funcionarios públicos. Con esta medida se trataba de consolidar el principio de que la administración pública debe servir a los intereses generales de la sociedad y debía dejar de ser un instrumento de las autoridades políticas para el logro de sus intereses particulares, fundamentalmente permanecer en el gobierno o en el poder. Esos principios que regulan tanto el funcionamiento de la administración pública, que empezaban a estar basados en la consecución de los intereses generales y en un ejercicio imparcial de sus funciones, como el acceso a las personas al empleo público, un acceso que estaría basado en los principios de mérito y de capacidad, pasan a ser recogidos en la Constitución Española de 1978 y en las diferentes normas legales que desarrollan la regulación del personal al servicio de las diferentes administraciones públicas. Así, por en un caso, en el Estatuto Básico del Empleado Público, eh, cita o recoge como uno de los fundamentos objetivos de la actuación de estos trabajadores es, y voy a citar textualmente, la objetividad, la profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. De forma resumida, esto implica o significa que una vez que una persona, a través de las oportunas y correspondientes procesos de pruebas selectivas y procesos de selección, las cuales deben estar basadas necesariamente en los principios de igualdad, mérito y capacidad, cuando esta persona, comentamos, obtiene la condición de funcionario, esta persona va a mantener su puesto de trabajo hasta el momento de su jubilación, a no ser que sea sancionado disciplinariamente o inhabilitado judicialmente debido a un comportamiento ilegal, es decir, por haber cometido un delito flagrante. Hay que señalar que no todos los trabajadores de las administraciones públicas en España tienen esa naturaleza funcionarial. Algunos tienen una relación no funcionarial, sino laboral permanente, como por ejemplo ciertos profesores universitarios o investigadores. Pero aunque estos puestos no sean, o estas personas no sean funcionarios de carrera, la posibilidad legal de cesarlos en sus puestos por parte de las autoridades gubernamentales es muy limitada. Otros trabajadores, los cuales hay que reconocer que tienen un número relativamente importante en la administración española, en torno a un 25%, tienen una relación laboral temporal, bien porque están empleados con un contrato temporal
o porque están ocupando de forma interina un puesto de trabajo permanente, denominándose así en este sentido trabajadores interinos. En cualquier caso, los principios que regulan su acceso se basan en los mismos principios de mérito y capacidad que los funcionarios. Estos principios están vigentes en las distintas leyes de la función pública que regulan el funcionamiento tanto de la Administración central como de las administraciones regionales y locales en España. Como pueden imaginar, estos principios legales tienen como objetivo restringir el manejo discrecional por parte de las autoridades políticas, tanto en lo que hace referencia a la gestión de los trabajadores o los funcionarios ya existentes, como al acceso de los nuevos trabajadores a la función pública. Así, legalmente, las pruebas que permiten acceder a un empleo público en España deben basarse en criterios objetivos de igualdad, imparcialidad, mérito y capacidad, lo que eliminaría o al menos reduciría al máximo la posibilidad de que los correspondientes órganos de selección gestionen y eligen de manera discrecional y arbitraria los procesos de selección de personal. El control judicial del respeto a los principios legales antes mencionados en estos procesos de selección de trabajadores de la Administración pública es muy estricto. Por ponerles un ejemplo reciente, la semana pasada, sin ir más lejos, un tribunal vasco suspendió el proceso de selección de personal en la Policía Autonómica porque la última prueba de dicho proceso consistía en una entrevista personal. Y el tribunal consideró que esa prueba no estaba ajustada a derecho, es decir, no cumplía esos principios legales, porque no quedaba garantizada la objetividad y la igualdad de oportunidades en el proceso de selección. Estos principios no implican que las autoridades no puedan nombrar de forma discrecional a personas concretas para ocupar ciertos cargos en la Administración. Determinados puestos de naturaleza política pueden ser aprobadas discrecionalmente por parte de las autoridades gubernamentales y colocar en ellos a personas de su confianza. Estaríamos hablando, además de asesores de confianza, de cargos políticos por debajo del nivel de lo que sería un ministro, es decir, secretarios de Estado o directores generales. En cualquier caso, el número de estas personas es muy reducido. Por poner un ejemplo, en el caso del Ministerio Español de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin contar los asesores, estaríamos hablando de una cifra que estaría en torno a 25 personas. Además de estas personas, las autoridades gubernamentales también tienen capacidad para nombrar a personal directivo profesional o a personas que ocupen puestos de libre designación, que en este caso tienen que ser ocupadas por funcionarios de carrera. En cualquier caso, son siempre las distintas leyes de función pública las que determinan qué puestos concretos puedan ser cubiertos de esa forma, por lo que su número e importancia en términos del personal afectado es relativamente reducido. En resumen, y para finalizar, el reconocimiento de la independencia de la administración pública, las normas legales que regulan los procesos de selección de personal y también, sobre todo, la inamovilidad en sus puestos de trabajo de los funcionarios son principios clave en el funcionamiento y gestión de la administración pública. Son estos elementos sobre los que existe un consenso prácticamente total en la sociedad española y en el resto de países europeos al considerarse como elementos clave en el desarrollo de estos países. Gracias.